pronto esta vez sí graba. Yo le doy grabar, pero vamos, ahí como que ya, pues la vez pasada también me dijo ahí, me dijo que estaba grabando, pero no grabó. Vamos a ver qué pasa. Entonces, el tema es ese. Yo quisiera que ustedes me comentaran algo, porque pues estamos haciendo un break para mirar cómo vivir esta cuaresma desde las lecturas bíblicas, desde la experiencia bíblica, y pues ya hemos tenido más o menos los últimos 3 encuentros, lo hemos hecho para esto. Pero si a esta fecha todavía no he definido, bueno, estoy a tiempo todavía de clarificar y de elegir dentro de ese jardín qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué hierba están haciendo en mi corazón? ¿O qué matorral silvestre me está ahogando las rosas, me está ahogando los claveles, me está ahogando los tulipanes del corazón? Porque es que no es solamente una. Para trabajar tengo tal vez inicialmente, mientras mi espíritu se va despertando a estos ejercicios, porque es que la cuaresma es un ejercicio espiritual, ¿sí? A eso se va el Señor, a eso se va el Señor al desierto, a mirar cuáles son las cosas con las que Él va a tener que guerrear, con lo que Él va a tener que luchar por su propio ser, por su propia existencia, ¿ya? Eso es lo que Jesús va a hacer al monte de las tentaciones. Y claro, allí aparece el demonio. Y sí, el demonio nos tienta y tenemos la figura del demonio, pero, hey, al pobre diablo no se le eche toda la culpa. Porque es que nosotros nos escudamos muchas veces en el diablo. Y hemos tomado el lema de que es el diablo y el demonio el que nos hace daño y el demonio y dele con el demonio. Y nos ponemos a pensar tanto en el demonio que dejamos nuestra propia responsabilidad con nosotros mismos de lado. Hay que mirar exactamente qué hay en mi corazón, independientemente de que esté o no el demonio ahí funcionando. Porque él va a estar siempre, siempre va a estar actuando. Porque él es el encargado de poner, ¿qué? La tentación. Y hasta ahí puede llegar él. De ahí para allá, solamente decido yo. Y lo vamos a mirar de pronto en algunas de las lecturas que espero que asiduamente las hayan seguido durante estos días. ¿Cuántos días llevamos de la cuaresma? ¿Aló? ¿Alguien me escucha? 11 días. Ok, o sea que nos quedan cuántos de cuaresma, de cuaresma, sí. 29. Uh-huh. Ok, y de aquello que decía mi padre espiritual. La cuaresma es ese tiempo maravilloso que nos procura la iglesia cada año, y lo hace 2 veces al año, pero con mayor énfasis ahorita en tiempo previo a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 momentos durante el año del año litúrgico en la Iglesia Católica que se hace este ejercicio. Uno es ahorita en el tiempo 40 días previos a la Pascua, ¿cierto? Y el otro tiempo litúrgico, ¿cuál sería? El del nacimiento de Jesús. El Adviento. Sí, señor. La preparación para recibir el nacimiento de Jesús. Aquí lo que vamos es a llegar a la Pascua, ¿no es cierto? En este momento, en la Semana Santa, lo que buscamos, el horizonte que llevamos es llegar a la Pascua con Jesús. Ay, espérense que esta cosa se me va a descargar. ¿Alguien ya investigó qué es la palabra, qué significa Pascua? Pascua es un Paso. Es un paso. Es un paso, ¿cierto? Sí. Señora. ¿Y es un paso de qué o qué? De la muerte a la vida. Exactamente.
es un paso de la muerte a la vida. Entonces, estos 40 días de la cuaresma, en los que yo estoy muerta porque tengo muchas cosas que he recibido durante el año y que sigo cargando y que sigo luchando con mi propia yo para cambiar, lo que busca es que con la Pascua del Señor, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, yo pueda cruzar ese mar rojo, como lo hicieron los israelitas. Eso es lo que celebran los israelitas y por eso se llama Pascua. Y la Pascua del Señor es también del pecado, la muerte que es el pecado a la vida. Ese es mi horizonte y es lo que yo busco durante estos 40 días, de los cuales ya nos queda solamente 21, ¿sí? O 29. 29. Bueno, entonces cada día de estos que yo pierda es otro día perdido para mi cuaresma, para mi preparación. Otro día que estoy perdiendo para mi preparación. ¿Mm? Cada día que yo me escude o me excuse en que fue que yo no vi, en que fue que no sé, en que fue que estuve no sé cómo, es que si tú no sacas un espacio para tu vida, para cambiar tu corazón, tu vida y todo a tu alrededor va a seguir igual, todo. Por eso la cuaresma es importante. No es un tiempo en el que se le ocurrió a algún curita decir, hoy vamos a tener 40 días ahí como para rellenar y tener algo que hacer. La cuaresma tiene un sentido muy puntual y es buscar en el interior de mi corazón cómo voy, qué es lo que tengo que sacar de mi vida, con qué llevo luchando 1 año, 2 años, 10 años, 500 años y qué está afectando. Hay muchísimas cosas que van a estar afectando mi vida en este momento. Escoge alguna, la que más, digamos, esté como activa en este momento y ve hacia atrás, ve quitándole como a la cebolla, ve quitándole todas esas vestiduras hasta que llegues al centro y puedas definir y detectar en qué área de tu vida está el problema para que a la luz del Espíritu Santo puedas encontrar la solución y haya realmente un cambio en la Pascua, que tú en la Pascua del Señor, el día de la resurrección con Cristo, digas, este tema ya lo puedo coger de las orejas y lo puedo manejar mejor. Quizás no me abandone nunca, pero ya no me va a mortificar, ya no me va a ganar, ya lo voy a poder dominar. Es como ese potro salvaje que tenemos por dentro y que no hemos podido aprender a dominar ni a manejar. Esa es la invitación que yo les quiero hacer. Esa es la invitación que durante todos estos tres fines de semana que hemos venido trabajando es como un preámbulo para que fuéramos comprendiendo. Que fuéramos comprendiendo que hay unas herramientas que una vez que yo tenga identificado cuál es mi problema, hay 3 herramientas que me tienen que acompañar, porque es que finalmente ese camino de cuaresma, identificando lo malo que hay en mí, utilizando la gracia que es Dios mismo que viene a mí para ayudarme a identificar y ayudarme a trabajar en esa área de mi vida, ¿no es cierto? Eso me va a ayudar a conocerme a mí misma y en la medida en la que yo me vaya conociendo a mí misma, me voy acercando a la persona de quién. De Cristo. Exactamente, porque el objetivo final es que yo me encuentre con Cristo, que yo pueda dialogar con Él, pero no como lo he hecho todas las veces y a lo largo de toda mi vida, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Estamos acostumbrados a decirle, Señor, dame. ¿Y qué hay del Señor? ¿Qué le estoy dando yo al Señor? Si tengo 20 años, si tengo 30, si tengo 40, durante estos 40 años, ¿qué le he dado yo de mi vida al Señor? ¿Cuántas veces he pospuesto su proyecto en mi vida? Perdóname que te cierre aquí, Elsa, para que no haya ruido y no haya interferencia. ¿Cuántos años llevo yo posponiendo al Señor por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi tío, por mi abuelito, por mi trabajo, porque primero está todo lo demás? Y si me queda tiempo, está el Señor. Cuando lo primero para el Señor soy yo.
a lo largo de esta pandemia he estado sana, he tenido trabajo, he tenido amigos, me han manifestado cariño, he tenido con qué comer, ¿sí? No he podido reconocer a ese Dios y las cosas buenas que Él está proveyendo, no solamente en el área material, sino en el área espiritual y en el área emocional todo el tiempo. Y si sigo viviendo cosas oscuras y tristes en mi vida, es simple y llanamente porque yo no reconozco las cosas bellas y hermosas que Dios hace en mí permanentemente. Y entonces me convierto en el ombligo del mundo, sigo convertida en el ombligo del mundo, porque entonces son los demás los que no me dejan avanzar, son los demás los que no me dejan ser, son los demás los que no me quieren, son los demás los que no me hacen, los que no me llevan, los que no me traen. Tengo que conocerme a mí misma para reconocer a Cristo dentro de mí, de lo que Él ha hecho en mí, de lo que yo era y soy ahora. Es un proceso de encuentro con Cristo, ¿ya? Y para eso necesito de ciertas herramientas, ciertas propuestas que también nos van a ayudar a lo largo de esta semana. Implica un ejercicio del corazón, un ejercicio del interior, pero también un ejercicio ayudado de mi cuerpo. O sea, es un ejercicio espiritual, pero a la vez es un ejercicio corporal, ¿ya? Y ahí es donde entran las 3 herramientas básicas de esta cuaresma. ¿Cuáles son las estrategias de la cuaresma, Luz Miriam? Ah, Luz Miriam se salió. Ok, Carmen Elisa, ¿cuáles son las 3 herramientas que utilizamos desde el punto de vista corporal para ayudarnos en esta cuaresma? El perdón, el perdón, el, el, ay, se me fue. Encontrarnos, especialmente orar por el enemigo, por alguna persona que nosotros no nos caiga bien. O sea, y el otro, esperar la resurrección, la Pascua de Resurrección. No, le pegaste solo a una. Estoy hablando de herramientas que durante la cuaresma me ayudan a caminar y me ayudan a encontrarme con el Señor. Entonces preguntémosle a Ligia, que las hemos estado repitiendo desde que estamos teniendo estos encuentros. ¿Puedo decir? Espérate que le acabo de preguntar a Ligia. Ligia, ¿me estás escuchando? Ok, entonces Luz Mari, ¿cuáles son esas estrategias, esas herramientas que tengo para durante la cuaresma trabajar mi ejercicio espiritual y mi ejercicio corporal? Buenas tardes, doctora Norita. ¿Qué más, Luz Mari? Ayuno, penitencia y oración. Correcto, gracias, muy amable. ¿Se acuerdan del lema que tenemos para el mes de febrero? Que lo hemos estado repitiendo, les pedí que lo escribieran en sus A cuadernos. Jesucristo encontramos cuando el ayuno, la oración y la limosna practicamos. Gracias. ¿Quieres repetirlo despacio para que por favor todas lo apunten en su cuaderno? Sí, señor. Gracias. A Jesús encontramos cuando el ayuno, la oración y la limosna practicamos. Gracias. Bueno, Señor. Olguita, ¿por qué el ayuno? ¿En qué nos puede ayudar el ayuno a encontrarnos o a reconocernos a nosotros mismos?
Bueno, el ayuno nos ayuda a dominar nuestras propias debilidades. Nos ayuda al dominio propio. Sí, pero principalmente nos ayuda a darnos cuenta, el ayuno corporal estamos hablando, ¿no? O sea, el dejar de comer y ofrecer ese acto de dejar de comer determinados días, me hace consciente de cuánto estoy comiendo de más en mi vida, por ejemplo. ¿Cuánto estoy comiendo de más? Cuando yo estoy en un día de ayuno y no estoy en oración, el hambre me va a ganar. Entonces, el ayuno y la oración siempre van a ir de la mano. ¿Ya? Yo puedo estar en mi día de ayuno y aunque esté trabajando, debo tener momentos de oración, momentos en los que me retiro un momentico, con que me retire 5 minutos para dar gloria, para dar alabanza, para dar gracias a Dios, para bendecirlo, para adorarlo, para pedirle perdón, ¿ya? Entonces, el ayuno corporal, como nos dice Olguita, nos ayuda a descubrir en nosotros cuánto dominio tenemos sobre nuestras propias pasiones. Entonces, el ayuno va a requerir de varias cosas, ¿no? No solamente el ayuno de la comida, ¿ya? Esa es una herramienta para que yo pueda empezarme a conocer en aquellas cosas. Entonces, por ejemplo, la persona que sufra de pereza durante esta cuaresma va a revisar a qué hora se está levantando. Y si no se puede levantar, ¿por qué le cuesta trabajo tanto levantarse? ¿Cuál es el dominio propio que tienen al levantarse? Ese es por lo menos es un ayuno mío, que a mí me encanta dormir. Entonces yo me estoy cuestionando eso. Yo me levanto muy temprano y tengo que seguirlo haciendo, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Lo hago, pero me cuesta mucho trabajo. ¿Mm? Como hay otras cosas que de pronto a mí no me cuestan, le costarán a otra persona. Eso me va ayudando a mí a descubrir la raíz de aquella situación que está en mi vida y en la que, como decía doña Rosaura, vuelvo y caigo, me trato de avanzar, trato de pasar, superar esa barrera, pero no puedo. Bueno, entonces miremos esa cuestión de frente, pongámosle un nombre y empecemos a mirar ese paquete, ¿cómo es? ¿De qué está constituido? ¿Dónde está el problema en mí? Porque es que el problema no está afuera. Afuera están las tentaciones, bombardeándome todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que hace que ese potro interior no tenga bozal, no tenga freno y termine desbocándose? Ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar y por eso el ayuno y la oración me van a ayudar. ¿Ya? Una vez que eso se vaya dando, debe ir acompañado de un acto de caridad para con el otro. Entonces, ese acto de caridad ya no va a ser quizás comida, porque quizás lo que esa persona no necesita es comida. Quizás lo que necesita es amor. Quizás lo que necesita es una sonrisa. Algo que a mí también me cuesta darle a esa persona, una sonrisa. Algo que a mí a esa persona me cuesta trabajo darle. Eso es ejercitar la caridad, el amor. Porque es que la caridad, claro, está bien que yo saque el mercadito y bueno, lo lleve a la iglesia para que hayan personas que puedan comer y todo el cuento. Pero el personal, el mío, mi caridad, o sea, la que me cuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Con quién es? ¿Ya? Y cuando ejecute ese acto de caridad o ese acto de amor con el otro, tiene que salirme del corazón. No es un acto que esté solamente de fachada como, ay, hagamos esto en esta cuaresma para que el Señor lo vea. No, eso tiene una profundidad mayor porque tiene realmente que superarme a mí y tiene que salirme con amor. Porque si no me sale con amor, no estoy haciendo la tarea bien hecha todavía. Me falta, me falta, me falta. Entonces,
Si es un rencor, por ejemplo, como dice Carmen, si es un rencor o una falta de perdón que tengo con alguien, tengo que empezar a trabajar o a mirar por qué a esa persona no la he podido perdonar. Más allá de lo que me hizo, independientemente de lo que haya generado u ocasionado el daño en mi corazón, más allá de eso, hay una talanquera, imagínense ustedes la rueda de un carro y que se le atraviesa un palo entre los radios de la rueda. No puede avanzar porque no puede girar. ¿Ve? Entonces sigo ahí trabada en ese tema, pero debe haber un porqué. ¿Cuál es esa talanquera que no me deja? Y ahí es donde yo en la oración le pido a Dios y le pido al Espíritu Santo que me ilumine y que venga con su santo amor y que con ese amor, con el fuego del amor divino, consuma todas esas emociones y sentimientos y sane mi corazón para que cuando yo ejecute ese acto de caridad, ese acto de amor con esa persona que me revienta, realmente me salga con amor. Pero es algo que tengo que hacer de la mano de la gracia de Dios, porque eso no sale de un viaje. Quizás requieras más de una cuaresma trabajando ese tema, pero paralelo a eso vas a ir trabajando otras cosas, ¿ya? Entonces, no es hacer ayuno el viernes, dejo de comer carne para comer pescado. Eso no es ayuno. Ese es un signo que la iglesia tiene para indicarnos que el ayuno es una privación de algo para que mi cuerpo reaccione y yo pueda reconocer qué es lo que está pasando conmigo. El ayuno tendrá sentido cuando mi corazón se desgarre, cuando mi corazón realmente se rompa, cuando mi corazón realmente se humille, diciéndole al Señor, perdóname, porque maté a mi hermano. Maté a mi hermano. ¿Quién de aquí ha cogido una pistola y ha matado a alguien? Nadie. Pero hemos matado a muchas personas con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras indiferencias, con el trato indiferente ante esa persona que me cae mal, esa persona que no soporto, que me incomoda. ¿Cuántas veces hemos matado y no nos hemos confesado de eso? ¿Mm? ¿Cuántas veces le hemos robado la honra a las demás personas? Y ahí hemos matado a las personas. Ahí estamos matando al hermano. ¿Mm? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera lectura del miércoles de ceniza? No, Ahí. Porque es decir, yo pensaría que si estamos haciendo un camino de cuaresma, ¿quién me va a orientar? ¿Quién me va a guiar en ese camino de cuaresma? Díganme, ¿quién es el propio que me puede ayudar? El Espíritu Santo. Sí, claro. Sí, el Espíritu Santo. Pero ¿dónde encuentras tú las palabras del Espíritu Santo? ¿Dónde están puestas? En la Sagrada Escritura. ¿En dónde? En la Sagrada palabra Escritura. ¿Están todas de acuerdo o creen que hay otras cosas donde pueda estar la palabra del Espíritu Santo? Si estamos en un curso de Biblia y sabemos que quien se encarna por la acción del Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo, la palabra, toma carne por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién inspira toda la palabra que está escrita y contenida en la Sagrada Escritura? Jesucristo nuestro Señor. La inspira el Espíritu Santo
a través del verbo que es Cristo mismo, que se hace hombre, que se hace uno con el Padre y con el Espíritu. Entonces, el camino de la Cuaresma, yo la tengo que hacer de la mano con la Trinidad, porque no es que si yo estoy con el Espíritu, entonces van y se van a tomar tinto el Padre y el Hijo. No, todos están en la misma unidad. Ellos sí tienen unidad, ellos sí son uno, y ese es el afán de Cristo, que todos seamos uno con Él para que seamos uno con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, este camino de Cuaresma, día a día, va a estar marcado, va a estar señalizado, va a estar orientado. O sea, este retiro de 40 días que debemos tener, nuestro guía va a ser la palabra de Dios. Estamos en un curso de Biblia. Pero en el curso de Biblia la idea no es que vengamos a escuchar historias bonitas de un libro, sino que vengamos a tener un encuentro con una persona que se llama Cristo. Es Él el que va a ir guiando nuestros pasos, porque Él es el verbo, Él es la verdad, el camino y la vida. Es Él el que me va a llevar y me va a conducir a través de su palabra hasta la Pascua. Entonces, si yo al menos que durante estos 40 días, que por lo menos eso me quede como enseñanza, pegarme todos los días a leer la palabra de Dios, la que me toca, me corresponde, el pedacito, aunque sea el pedacito que me corresponde para cada día. Se los he venido diciendo durante el año que trabajamos y con las personas que hemos trabajado en proclamadores. Hay algo que a mí me cuestionó muchísimo y que retumba todavía en mis oídos. No sé si ustedes han oído hablar del padre Ignacio Larrañaga, que fue el fundador de los ¿cómo se llama estos? Cursos de oración y vida, del padre Ignacio Larrañaga. Y él dice, hablando del encuentro con el Padre, dice, pero bravo, me acuerdo mucho en esa conferencia en la que yo asistí con él, decía, nadie tiene derecho a hablar de Dios si no tiene un encuentro con Dios diario. Y eso es válido para sacerdotes, para religiosas, para laicos, para todos. Nadie tiene derecho a hablar de Dios si no tiene un encuentro con Dios. Porque ¿de qué va a hablar? Sí, Dios es bonito, queremos mucho al Señor, el Señor es bueno, el Señor hace cosas bonitas, y ahí nos quedamos. Si nosotros estamos en un curso de Biblia, no es para quedarnos aquí escuchando cosas bonitas, es para que la palabra realmente atraviese mi corazón, lo traspase y lo transforme. Y que yo me quiera dejar transformar. Si yo realmente quiero eso, si realmente yo lo busco, eso es como cuando ustedes conocen a un muchacho o conocen a alguien que les gusta y les encanta. ¿Cuál es la última novela que están pasando ahora? Les pregunto. No sé. ¿Alguien sabe cuál es la última novela que están presentando? Bueno, gracias a Dios, supongo que no las están viendo, pero que ese momento pudiéramos aplicarlo a leer la palabra de Dios al menos el pedacito que me corresponde para cada día. Por eso les preguntaba, ¿qué hablaba Joel el miércoles de ceniza? ¿A qué nos invitó Joel el miércoles de ceniza? ¿Qué les quedó a ustedes del miércoles de ceniza que vivieron este año? Diferente al miércoles de ceniza del año pasado. ¿Qué fue diferente para ustedes este año? ¿O fue lo mismo del año pasado? Vi lo que hicieron todos, se pusieron la ceniza y otra vez me regresé a la casa y hasta ahí se quedó la palabra porque no me acuerdo cuando salí del templo, ya no me acuerdo qué dice.
El padre habló bonito. ¿Qué dijo? No sé, pero habló bonito. Hermanas, esto no es un regaño, es una propuesta, quiero que se sacudan, quiero que se despierten, quiero que esos corazones vibren de amor. Y cuando uno vibra de amor es porque está enamorado. Y cuando uno está enamorado, quiere conocer a esa persona. Pero uno no puede conocer a la persona si no se acerca a la persona. Y usted no puede empezar a caminar con esa persona si está saltando de un lado para el otro. Empezamos por ahí. Usted no puede conocer a esa persona si hay otras prioridades mayores en su vida. Hay personas que en mi caso no entienden por qué después de una jornada de trabajo tan larga como la mía, yo sigo haciendo otras cosas que tienen que ver solamente con la palabra. Personas, pues compañeras de trabajo y eso, y me dicen, pero usted ¿por qué no descansa? Es que yo digo, es que yo no me canso con eso. Yo no siento agotamiento con eso. Todo lo contrario, yo me nutro, estoy feliz, soy la persona más feliz escuchando y aprendiendo y trayendo esas cosas a mi vida para que mi vida cambie y para que mi vida crezca y para que yo pueda ayudar a otras personas a sacudirse, a despertarse. Pero me da tristeza, por ejemplo, que no haya logrado eso aquí. Y llevo un año. Y llevo 6 años con el grupo de proclamadores. ¿Y cuántos proclamadores hay aquí? Aquí que alcance a ver, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. 5. ¿Y el resto dónde están? ¿Mm? Yo me pregunto eso, me cuestiono mucho, siempre me parece que, que no sé, ustedes díganme a mí, estoy haciendo algo mal, algo al revés, algo que no coincide, algo que no las enamora a ustedes de esto. No, doctora, lo que pasa es que personalmente nos falta compromiso de nosotros. Realmente, su ¿Por qué señora falta insistió el compromiso? Señora, ¿Por qué falta el compromiso? pues honestamente no lo entiendo mucho, pero es falta de disponer el tiempo para proclamar la palabra a diario. No que vayamos a proclamarla al templo, no. Proclamarla en nuestros hogares, en nuestro diario vivir. En nuestro Nutrirnos corazón, de eso. es que ahí es donde arranca todo. Si ustedes no se proclaman a Haciendo ustedes eso, mismas, claro, es que no, si no, no, ustedes no, no no, se no, acostumbran, doctora. No, doctora, pero es que por lo menos en el caso mío, yo no puedo salir a proclamar, o sea, en donde yo voy a misa hay sus proclamadores. sí, Entonces no, para mí, es que yo no estoy hablando afuera, doña Rosaura. La primera persona que debe proclamarse la palabra es yo a yo, yo con yo, ¿sí? lo que yo leo Es, mi palabra a diario y eso me nutre y eso me llama como a ir a proclamar, al menos, por lo menos para mí, que no puedo ir a proclamar, me hace, me llama, me sacude para ir a la Sagrada Eucaristía. ujú. Por eso, Mm, pero cuando yo hablo de proclamarme la palabra a mí misma, es tomar un cuaderno y hacer una lección divina todos los días sí, señora. y poder sacar cosas concretas, porque acuérdense que el último paso de la lección divina es el compromiso que yo adquiero diariamente con el Señor a través de lo que Él me dice diariamente en su palabra. Todos los días, no es que el padre Milton todos los días amanezca, hoy vamos a leer el capítulo tal de tal libro, hoy se me ocurrió ese libro. No, la iglesia está leyendo en todo el mundo está leyendo las mismas lecturas. O sea, la palabra es para todos igual todos los días.
en todos los idiomas. Si tú vas y no entiendes en japonés, la misa no la entiendes en japonés, si tú te llevas tu leccionario en español, tú sabes que lo que el Padre en japonés está proclamando es este mismo texto que tú tienes para el día de hoy en español, o en inglés, o en alemán, en lo que sea. Ese es el mismo texto porque la iglesia nos lleva a todos al mismo compás. Todos vamos en la misma dirección, todos vamos al mismo tiempo. Entonces, la invitación es lo primero para ustedes que están en un curso de Biblia, que vienen a un curso de Biblia, que no se les quede como un curso de Biblia más, por favor. Porque es que asistir a un curso de Biblia por tener unos conocimientos, pues no es la razón de ser. Bonito, sí, tener unos conocimientos de la Biblia, pero es que lo importante de la Biblia es que yo pueda encontrar a la persona de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo pueda ver cómo Él me habla, cómo sale de entre todas esas palabras, toma mi vida y toma mi corazón y la transforma, la cambia, la renueva, la sana, la libera. No necesito de tantas liberaciones y de tantas cosas. Para eso está la palabra. Es que la palabra es la que tiene el poder. Es Él rompiendo mis cadenas, es Él sanando, es Él limpiando, es Él purificando. ¿Ya? Ahí voy entendiendo todas las cosas. Entonces, la idea hoy era como hacer una revisión. Yo les pido el favor que revisemos un poco las lecturas diariamente, ¿sí? Porque ese es un camino que Él va haciendo. Por ejemplo, si nos devolvemos al miércoles de ceniza, nos encontrábamos con Joel, ¿cierto? Y nos encontrábamos también con el Evangelio de San Mateo. Y Joel nos invitaba a la penitencia, a la conversión y al ayuno. Joel era un profeta que estaba viviendo una circunstancia bien compleja, bien especial, ¿no es cierto? En donde él se da cuenta que el derrumbamiento de su nación se estaba dando por el pecado de todo su pueblo. Y el Señor, a través de él, llama a su pueblo para que a través de la penitencia, de la conversión y del ayuno santo, alcanzaran nuevamente el perdón de Dios y pudieran volver a restablecer esa alianza de amor. El Señor siempre es fiel, el Señor siempre es uno solo frente a todo lo que Él quiere en su vida. El plan de Dios es uno solo para la humanidad entera, para todos sus hijos. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho desde Adán hasta hoy? Le decimos, sí, Señor, esta vez sí, ahora sí estamos contigo, ya nos convertimos, ahora sí, Señor, te seguimos, te queremos, te amamos. Y a los 2 minutos rompemos nuestra alianza porque nos gustan más las cosas del mundo. Nos gusta revolvernos en la basura todo el tiempo. Nos gusta volver atrás y permanecer atrás en la basura. Y Él vuelve otra vez y nos levanta y nos saca de ahí. Pero eso requiere, para poder salir de ahí, de esa basura, requiere que yo haga un ejercicio y requiere que por lo menos yo quiera querer. Porque si yo ni siquiera quiero querer, pues estoy fregada. ¿Ven? Entonces, me invita ¿a qué? A que mi corazón se deponga ante el Señor y le diga, sí, Señor, me equivoqué, pequé, estoy mal. ¿Y estoy mal en qué? Para eso es la Cuaresma, revisar en qué estoy mal. Y una vez revisando eso, haga un propósito y haga un ejercicio. Y entonces el pueblo vuelve otra vez a resurgir. El salmo que proclamábamos era el Salmo 51, que era el gran miserere, que es el protagonista casi de toda la Cuaresma, porque es ese salmista que se rompe en dolor frente al Señor, a los pies del Señor, y suplica que por favor le perdone y que no le quite su espíritu. Ese salmista que ora clamando el perdón y la misericordia de Dios.
Ese Salmo 51 es muy importante durante toda la Cuaresma. Lo vamos a ver varias veces durante varios días en diferentes fragmentos, en diferentes apartes, digamos, del mismo Salmo. Eso fue arrancando la Cuaresma, ¿cierto? Y en ese mismo nos invitaba al ayuno santo, Joel, y en San Mateo, que era el Evangelio, nos decía el Señor cómo debíamos practicar el ayuno, cómo debíamos practicar la oración y cómo debíamos practicar la caridad o la limosna. ¿Qué son qué? Las 3 herramientas para Para encontrar a Jesús. Para encontrarnos con Jesús. ¿Listo? Porque a través de esos 3 ejercicios vamos doblegando nuestro corazón al querer de Dios. Y cuando nosotros nos doblegamos al querer de Dios, pues nos vamos entregando cada día más a Él. Bueno, ahí entonces les dejo para que vuelvan y repasen, porque si no, pues los textos no nos van a servir de mucho realmente. Bueno, teníamos el jueves 18 la lectura del Deuteronomio. Y en el Deuteronomio se nos decía, ¿no es cierto? Te doy la vida y te doy el bien. Te doy la muerte y te doy el mal. El Señor entrega todo. El Señor pone frente a ti todas las opciones, lo positivo y lo negativo en la vida del ser humano. Pero ¿qué eliges tú? Es decir, lo que te está diciendo el Señor es, pongo todo delante de ti, pero tú escoges qué quieres. Tienes libre albedrío, tienes libertad para escoger si quieres la vida o quieres la muerte. ¿Ya? Muchas personas escogen la muerte porque desconocen a Cristo. Y es culpa nuestra, porque no sabemos nosotros cómo llevarles a esas personas que están muriéndose lentamente porque no conocen a Cristo. ¿Ve? Ahí está la evangelización y esa es la misión que tenemos todos. Primero, nosotros salir de la ignorancia, salir de la oscuridad, salir de las cosas que me apartan para poder llevar a Cristo a otros. Yo no puedo ser luz de otro. Más adelante en algún otro texto dice un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van al barranco. Yo primero tengo que salir de mi ceguera, de mi oscuridad, para poder ser luz en mi casa, para poder ser luz en mi trabajo, para poder ser luz en mi lugar de estudio, para ser luz en mi sociedad, en mi pueblo, en mi nación. Si no, nos quedaremos todo el tiempo a oscuras. Entonces tengo el libre albedrío para elegir el bien o para elegir el mal. ¿Cómo lo hago? A través de los preceptos que el Señor me da. Los preceptos son los mandamientos, las leyes que Dios ha dado desde Moisés hasta nuestros días. Esas no han cambiado, se ajustaron, tuvieron un ajuste cuando vino el Señor Jesucristo, en donde dice, la ley sí, pero no la están cumpliendo con lo que tiene que cumplirse. Tienen que hacer estos ajustes en estos puntos, ¿sí? El cumplir esos preceptos me hacen a mí una persona obediente. Y al ser obediente, practico la justicia de Dios. Y quien es obediente y practica la justicia de Dios, es un hombre que hace y cumple la voluntad de Dios en su vida. ¿Ya? Entonces no es solamente que vaya yo a domingo a la misa. Eso no me va a salvar. Me va a salvar vivir los preceptos y vivir la ley del Señor. Eso es lo que me va a salvar. De resto, estoy como si fuera a ver una película cualquiera, cualquier fin de semana en cualquier teatro, de cualquier sala de teatro. Y teníamos entonces el jueves, ese mismo jueves, un salmo precioso que es el Salmo número 1, en donde dice, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. En la medida en que yo elijo la vida porque cumplo los preceptos, porque hago que todo mi ser se ajuste al querer de Dios,
y cuando me voy ajustando a ese querer de Dios, empiezo a doblegar el potro de mi rebeldía que hace que yo no pueda ser obediente, ¿sí? Porque esa rebeldía, eso fue lo que hizo salir a Luzbel del cielo, la rebeldía, el querer hacer su voluntad y querer ser como Dios. Aquí lo importante es todo lo contrario, que yo quiera el querer de Dios. Es lo que yo tengo que pedirle diariamente al Señor. Señor, que yo pueda conocer qué quieres para mí y que yo pueda ser dócil a ese querer tuyo en mi vida, a tu proyecto de vida en mi vida. Bueno, y eso es lo que dice, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Así, cuando yo pongo mi confianza en el Señor, estoy expresando una de mis 3 virtudes teologales que han sido infundidas en mi bautismo, es la fe. Es decir, puedo dar total concepto de quién es Dios en mi vida sin abrir mi boca. Sin abrir mi boca. Bueno, y teníamos para ese día el Evangelio también nos anunciaba la muerte, la pasión y la resurrección, el Evangelio de Lucas, perdón, nos anunciaba su pasión, su muerte y su resurrección. Pero también les decía, hey, si ustedes me siguen, si ustedes realmente quieren ser mis seguidores, sí, o sea, el Señor estaba ya predicando en toda Galilea y estaba invitándolos a todos a seguirlo, a que fueran tras de sus pasos. Créanme, porque ha llegado el reino de los cielos, pero quien quiera seguirme tiene que tomar su cruz cada día. Y esa cruz puede ser de cualquier tipo. Y no es fácil y no es sencilla. Seguir a Cristo implica que yo misma me haga violencia en muchas cosas que no me gusta hacer, a las que yo hago resistencia, y sin embargo tengo que hacerlas. ¿Por qué? ¿Por qué quiero tomar yo la cruz día a día? ¿Por qué le obedecería yo a un personaje que me dice, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme? ¿Por qué creen ustedes? ¿O por qué ustedes le creerían a una persona que les dice eso? Para nuestra salvación, doctora. Porque hay una promesa, Julita, muy bien. Porque hay una promesa de Dios y es la salvación. Entonces, cuando la promesa de esa persona que yo sigo es mi salvación, yo tengo la esperanza de que esa persona me va a cumplir. Y ahí me está expresando una segunda virtud teologal que se llama esperanza. La cruz es la esperanza. Yo abrazo la cruz, abrazo esa propuesta que Dios hace con tanta dificultad conmigo. ¿Para qué? Para que yo pueda creer que Él algún día me va a ayudar a trascender a la gloria del Padre y me va a conceder la salvación de mi alma. Muy bien, gracias. Entonces ya llevamos 2 virtudes teologales, la fe y por la confianza, ¿no es cierto? Y la esperanza porque abrazo su cruz confiada en que Él va a cumplir su promesa de salvación conmigo si yo me acojo a su proyecto de vida. Bueno, miren cómo solamente hemos escrutado 2 días y abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro. Y ya estamos encaminando y perfilando el camino hacia donde me quiere llevar el Señor en esta cuaresma, ¿sí? El viernes 19 teníamos el texto de Isaías, ¿sí? El texto de Isaías nos hablaba de ¿para qué ayunar si no haces caso? Nos decía el Señor. Isaías veía las prácticas de la ley, el ayuno que estaba implícito en la ley. Su pueblo, sus compatriotas practicaban todas las obras externas de ayuno, limosna, el sayal, se echaban tierra, se echaban cenizas, se echaban de todo, lloraban, se rasgaban las vestiduras. Pero de dientes, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Porque el corazón seguía rebelde, seguía con rencor, seguía con malos deseos, seguía cultivando odio, seguía cultivando impurezas en el corazón, ¿ya? Entonces, el ayuno que yo quiero, decía en ese día,
el Señor a través de Isaías, este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas de la injusticia, desatar las correas de los yugos, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo. ¿Eso a qué se les parece en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se llama eso? Las obras de misericordia. Las bienaventuranzas. ¿Ves? Ahí están todas las bienaventuranzas. No, las obras de misericordia, ¿no? Perdón, las obras de misericordia, tienes toda la razón. Obras de misericordia, sí señora. Entonces, es practicar desde el corazón, realmente sintiendo el dolor de la otra persona, sintiendo que la otra persona está dolida por esa situación que está viviendo. ¿Cómo yo puedo ayudarle a esa persona? Pero procurándole el bien. Porque hay personas que dicen, estoy viviendo una situación en mi matrimonio muy compleja, muy dolorosa, muy triste, mi marido, no me entiendo con mi esposo, no me lo soporto más, y usted siente el dolor de esa mujer que le está diciendo eso, ¿cierto? Y lo primero que le va a decir que es, ay no, mijita, no tiene por qué aguantárselo, usted no tiene por qué aguantarse ese tipo. ¡Ey, cuidado! Porque ese no es un buen consejo. Ese no es un buen consejo. Habrá que pedir otros. Si no tengo yo un camino para ofrecerle, tengo que mirar con quién o a quién la puedo yo orientar para que le ayude a revisar el tema de cómo rescatar su vida matrimonial y que pueda identificar en qué áreas de su vida está fallando ella como persona, como ser humano. Porque es que la situación en un matrimonio no es de una sola cara, es de los dos. Es de los dos, siempre. Siempre hay cosas de un lado y del otro, y las personas que tienen un matrimonio me dirán si estoy mintiendo. No, señora, sí es de los dos. Exacto. Claro, habrán cosas puntuales, pero una relación se hace con dos personas. Siempre se hace con dos personas, mínimo. Bueno, bien. Entonces, nos decía el Señor a través de Isaías, ¿para qué ayunar si no haces caso? ¿Por qué no cumplen los mandamientos? Practica las obras de misericordia y entonces, cuando ya tú vivas eso con el corazón, desde el corazón, serás luz. Mire lo que las promesas que está haciendo ahí. Serás luz, sanarás, delante de ti irá la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. ¿Ves? Serás luz, sanarás, sanarás. Cuando Él dice sanarás, esto lo está diciendo la palabra de Dios. No lo está diciendo otra persona N, lo está diciendo Dios. Serás luz para las demás personas. Sanarás, y cuando dice sanarás, Él no sana de a pedacitos o sana el dedo o la uña encarnada. No, Él sana integralmente. Él siempre sana de adentro, desde el corazón hacia afuera. Entonces no tengo yo que andar echándome riegos o echándome, qué sé yo, cantidades de cosas a las que acuden las personas. O no tengo que estar buscando de esta persona y ahora de esta otra y ahora de esta otra. Y entonces me la paso de persona en persona buscando quién me ayude a sanar. No, es que el que yo tengo que buscar es a este. Pero no lo tengo que buscar a él por interés para que me sane. Tengo que buscarlo para que yo pueda encontrar el amor del Sagrado Corazón de Jesús en mi vida, para que yo pueda integrarme con ese Sagrado Corazón a través de mi propia práctica, del pedazo que me corresponde ser a mí. Por eso dices, si tú practicas las obras de misericordia, serás luz, sanarás, delante de ti irá la justicia y detrás la gloria del Señor. O sea, nunca estarás desamparada, jamás. ¿Ves? Pero ¿qué se requiere? Lo que dice el Salmo 51, quebrantar el corazón y humillarlo. Quebrantar quiere decir que yo me duelo y le acepto al Señor que me he equivocado y que mis pecados son tales, tales, tales y tales, y que con esos pecados
yo he lastimado y he herido su corazón. Lo he lastimado y le pido perdón por eso. Y eso significa que yo lo reconozco a él como alguien superior a mí, alguien que está por encima de mí. Y reconozco entonces su grandeza, y reconozco entonces su poder, y reconozco que soy suyo y que a él me debo. Bueno, y digamos que compaginando con esto, entonces hablaba en el Evangelio Mateo 9, el novio y el ayuno. El pasaje donde están los fariseos diciéndole, ¿pero por qué los discípulos tuyos ayunan si tú y los que estaban con Juan y los que estaban aquí no ayunan? ¿Por qué sí estos ayunan y por qué los tuyos no? Entonces él le dice, porque ellos tienen al novio con ellos en este momento. Es decir, ellos están en un solo bloque, están conviviendo, están entrelazados. Los discípulos de Jesús están entrelazados con el corazón de Jesús en ese momento. ¿Ya? Pero llegará el día en que el novio no esté, les dice. Llegarán días en que les arrebatarán. Y entonces ayunarán, porque ahí se van a dar cuenta, cuando Jesús muere, se dan cuenta de que ellos fracasaron como discípulos, porque no le creyeron realmente a Jesús y lo negaron y se apartaron de él y se escondieron y lo dejaron solo. Por eso ayunarán pidiendo perdón a Dios por haber dejado solo al Señor en la noche del huerto de los olivos, por haberse quedado dormido, por haberlo negado. De eso tendrán que pedir perdón los discípulos y el Señor se encargará de volver a traerlos otra vez a su corazón. Eso era el sábado, el viernes. El sábado estábamos nuevamente viendo otra vez a Isaías. Volvía otra vez Isaías, seguía con ese mismo, digamos, la segunda parte del texto del viernes, ¿no es cierto? Y entonces decía que era imprescindible dejar la opresión y la acusación, la calumnia, es decir, que todas esas obras que habitan en mi corazón y que yo debo mirarlas a la luz del Espíritu Santo, el dedo que se levanta para acusar, el dedo que se levanta para calumniar, todas esas cosas oscuras en mi corazón tienen que desaparecer de mi corazón. Y al desaparecer eso de mi corazón, entonces tendré un corazón para amar, porque entonces mi corazón ya no será un corazón duro, no será un corazón revestido de costras, un corazón envuelto como en una mortaja, sino que será un corazón suave, un corazón brillante, un corazón blando, un corazón que me permita reconocer el dolor, el hambre, la desnudez del otro hermano, ¿ya? Y eso va a hacer que mi corazón busque la forma de ayudar a la otra persona. Siempre, siempre. Y me voy a convertir en esa persona, dice ahí muy claro que entonces me encargaré de cerrar las brechas. ¿Qué es una brecha? Como una herida. Sí, puede ser una herida, pero si estoy en un camino, una brecha es un camino interrumpido, un camino que está, un puente que está roto, por ejemplo, que necesito cruzar de un lado al otro y entonces hay un vacío, un abismo, ¿ya? Entonces yo puedo convertirme en ese que cierra brechas entre Dios y otro hermano mío. ¿Para qué? Para restaurar senderos, para restaurar corazones, para restaurar relaciones. Y cada vez que yo ayude a restaurar una relación entre un hermano y otro, me voy convirtiendo en un restaurador del Señor. ¿Ya? Y el sábado es imprescindible. Acuérdense que para los judíos era el sábado el día sagrado, ¿cierto? Para nosotros los católicos es el día domingo, se corre hacia el domingo porque el domingo es el día que celebramos nosotros la resurrección del Señor. Entonces, ese guardar el sábado es ahora guardar el domingo. Entonces, nos preguntamos hoy, cada día más, tenemos menos tiempo para el Señor, porque el día domingo se trabaja casi en todas partes. Tienen que trabajar muchas personas porque si no, no tienen su salario, ¿ya? Pero que le dedique yo, aunque sea el que tenga que trabajar, porque pues el Señor entiende y comprende que es alguien que
que presiona a que eso suceda. Entonces yo tengo que buscar un espacio para dedicarle al Señor en ese día, porque ese es el día del Señor. Hay muchos lugares, especialmente, pues, por ejemplo, acá en Bogotá sucede mucho y es la misa de los sábados después de las 12 del día, están colocándola como de precepto del domingo. Yo no comulgo con eso, porque es que el día del Señor no es el sábado, el día del Señor es el domingo, ¿sí? Algunos dicen que claro, que es que después de las 5 de la tarde ya es el domingo. No, el domingo es después de las 12 de la noche, pero ahora nos hemos acostumbrado a cambiar todo y a organizarlo conforme a nosotros. Doña Norita, alguna vez el padre Milton explicaba que lo que pasa es que allá en Jerusalén los días se terminaban a las 6 de la tarde, entonces que digamos que tomaron como ese precepto muchos gentes de allá del oriente, y por eso hacen la misa después de las 6 de la tarde, ya es el día siguiente, pero es por... No es que se acabe el día, no es que se acabe No. el día a las 6 de la tarde, sino que digamos que el trabajo como tal del viernes, perdón, ellos lo toman desde las 5 de la tarde de ese viernes, ¿ya? Esa es la idea, pero no es que el día se acabe, el día se acaba a las 24 horas, en el Cronos, ¿no? Estamos hablando del Cronos, pero en el manejo de los tiempos en Oriente lo utilizan así, ¿ya? Pero nosotros no podemos utilizar el día del Señor, es el domingo, porque es que el Señor resucitó, fue después de pasada la medianoche, resucitó el domingo. ¿Ya? Entonces, para nosotros, los cristianos católicos, se celebra es el domingo. ¿Listo? Aquí, básicamente, lo hacen porque muchos templos anteriormente, como se llenaban tanto, entonces lo que trataban era de poner una misa de domingo más los sábados, utilizando esa figura, ¿vale? Pero yo personalmente, yo siento que yo en un sábado me quedo, si yo voy a misa después de las 12 del día, me quedo sin la misa del sábado. Por eso yo voy a misa de las 8 de la mañana los sábados, no, porque ya las otras son muy pocas las parroquias que hacen la misa, por ejemplo, de 5 de la tarde de los sábados, la hacen es de domingo, no de sábado. Entonces, respetar los domingos, que son el día del Señor, ¿cierto? Y teníamos en Lucas el llamado de Leví, ¿sí? Cómo Dios va llamando, cómo Dios va sanando, cómo Dios va buscando a los enfermos, porque lo criticaban por eso. Lo criticaban porque sanaba a los enfermos en sábado. Y él les dice, es que yo no he venido por los sanos, he venido por los sanos, ya están sanos y esos están conmigo, vengo por los que están enfermos. Esos son los que necesitamos atraer, esos son los que necesitamos abrazar, esos son los que necesitamos restaurar y levantar. A eso vino el Señor. ¿Y se acuerdan por lo menos qué pasó el domingo pasado? ¿Cuál era la figura del domingo pasado? Las tentaciones. Bueno, las tentaciones en cuanto al Evangelio, ¿cierto? Y la primera lectura, ¿cuál era? ¿El qué? ¿El qué? El pacto que hizo Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé, correcto. Que hacía una semblanza de la alianza después del diluvio, mirando el diluvio como un momento de purificación de esa etapa, de ese momento de esa nación, ¿no es cierto?, de su pueblo. El diluvio limpia, purifica, borra y rehace de nuevo, y era una prefigura ¿de qué? ¿De qué sacramento? El bautismo. Del bautismo, correcto. Y entonces hablábamos y proclamábamos, el salmista decía, tu Señor, a ver, tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Y entonces vuelve a recordar el salmista lo que veníamos diciendo durante la semana. O sea, el Señor actúa siempre, todos los días está actuando, pero yo tengo que hacer mi pedazo.
yo tengo que hacer lo mío. Pero si yo voy a pasar otra cuaresma como las otras 40, no he hecho absolutamente nada del trabajo, no he empezado a hacer el trabajo que tengo que hacer. Y Pedro nos explicaba en esa misma domingo, en su carta, nos explicaba ese símbolo de bautismo en el tiempo de Noé. Y luego venía el Evangelio de las Tentaciones, con la que se iniciaba todo ese camino que lo expresábamos hace 8 días, ¿no es cierto? Lo que significan los 40 días, qué iba a ser, cómo era ese terreno donde el Señor había sido llevado después de ¿qué? De haber sido bautizado. Primero lo bautizaron, quedó lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le dicen al Señor en el momento en el que estaba, el que sale él de las aguas del bautismo? Tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Exacto. El Padre se dirige al Hijo, no a Juan. El Padre habla con el Hijo. Juan es testigo de que eso sucede. Pero la charla o el diálogo se da entre Padre e Hijo, ¿no es cierto? Y en ese momento entonces, ya después de eso, ¿qué pasa en ese momento? Desciende el Espíritu Santo. Se abren los Recibe el cielos. Espíritu Santo y sale de ahí. ¿Cómo termina, cómo se cierra ese pedacito? ¿Qué dice el Señor? El Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido. ¿Sí? Conviértanse y crean. Conviértanse y crean. El reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean. Y arrancamos esta semana con la carta de Pedro. Y entonces, ¿qué le decían a Pedro? Celebrábamos ¿qué es el lunes? ¿Recuerdan? La cátedra de San Pedro. La cátedra de San Pedro, correcto. Y entonces era como un llamado a todos aquellos que tenemos, no solamente está hablándole a los pastores o a los sacerdotes, nos está hablando a todos aquellos que tenemos cargos de dirección de rebaño. Ustedes son un rebaño. Y ustedes son también a su vez pastores en sus casas, en sus familias, ¿sí? Con sus hijos, con todos. Todos estamos llevando a otros, ¿cómo se llama eso? Pastoreando a muchas personas. Y tenemos que hacerlo con tanta delicadeza también, como nos los pide aquí. Pero no dejen de hacer lo que tienen que hacer, dice. Háganlo de buena gana como Dios quiere, convirtiéndose en modelos del mismo. O sea, eso mismo que ustedes proclaman, de eso mismo tienen que convertirse. Pero de nada les sirve a usted ser proclamadora de la palabra si en su casa no vive la palabra. Si en su comunidad usted no vive la palabra. Si en las mismas pastorales usted no vive la palabra. De nada me sirve ser proclamadora. Me sirve para levantarme mi ego, para elevarme mi ego cada día más grande y para que me vean allá parada proclamando la palabra de Dios. Pero no me sirve para un cambio de vida y para lo que Dios quiere que sirva la palabra. Entonces, es fuerte lo que me pide el Señor. ¿Listo? Y eso se compaginaba entonces con el Evangelio de Mateo, estando el Señor en Cesarea de Filipo, al norte del mar de Galilea, ¿no es cierto? Y le preguntaba a los discípulos, bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Cómo me ven allá afuera? ¿Quién dice esa gente que yo soy? ¿Cómo me reciben? ¿Sí? Entonces hay cualquier cantidad de especulaciones, ¿no? Afuera. Entonces, cuando ya él dice eso, entonces pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa pregunta es para Carmen, esa pregunta es para Alexandra, esa pregunta es para Olga, para Rosaura, es para cada uno de nosotros.
¿Tú quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ustedes, para cada una de nosotras? ¿Quién es? Como si ustedes lo fueran a poner en un cuaderno y fueran a describir quién es Jesús de Nazaret para mí, en sus palabras, las invito a que lo hagan y se van a encontrar con una sorpresa bien grande. Bueno, es un ejercicio que hay que hacer, porque yo tengo que definir cuál es mi relación con Cristo y eso me puede ayudar a entender el por qué no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Ven? Y entonces Pedro responde muy inteligentemente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cierto? Y entonces el Señor le aclara, para que no se le vayan a subir los humos, porque ya él lo preveía, ¿no? Entonces dice, eso no lo sabes tú por ti mismo, eso te lo ha revelado mi Padre. Ojo, no te creas el chacho del paseo, eso te lo ha dicho mi Padre. Lo sabes por mi Padre. ¿Ven? El martes, Isaías otra vez, y nos hacía una apología preciosa de lo que hace la palabra cuando yo realmente hago el ejercicio de ponerme en contacto con ella. ¿Sí? Y decía que el agua, que así como la lluvia cae en el agua, y de eso ustedes saben porque ustedes manejan mucho el tema agrícola, así como la lluvia cae sobre la tierra y la empapa, y empapar esa tierra la pone fecunda, ¿sí? Y empieza a brotar la semilla y salen los cultivos y la vegetación y todo hermoso. Igual la palabra de Dios nunca regresa a mí sin haber cumplido el objetivo que Dios tiene dispuesto. Así sea para que la persona se revele y diga, esa palabra que está diciendo, algo ya generó porque ya le creó un choque contra lo que está haciendo él frente a la palabra de Dios. ¿Sí ven? Aunque no crean la palabra de Dios, ya toma una posición de rebeldía frente a la propuesta de Dios. ¿Ya? Mucho más hará para todos aquellos que, o sea, mucho más tiene que hacer para aquellos que la escuchamos y la dejamos entrar y la dejamos actuar y realmente nos doblegamos a esos lineamientos, ¿no? A ese camino, a esa propuesta, ¿ya? Estamos hablando de cuánto Dios quiere hacer en nosotros y no lo estamos dejando, ¿sí? No lo estamos dejando, estamos cercenando el actuar de Dios en nuestras propias vidas. ¿Ven? Y continuaba entonces el martes 23, ¿sí? El martes 23, perdón, el miércoles, ya vamos en el miércoles 24. Entonces nos habla de Jonás, ¿cierto? Y nos ponía a Jonás como ejemplo. La lectura de Jonás arranca con una rebeldía total de Jonás porque Jonás no quería hacer lo que Dios quería, sino lo que él quería. O sea, Jonás tenía miedo de ir a Nínive porque Nínive era una nación pagana. Y al ser una nación pagana, pues esto iba a ser una misión totalmente perdida desde la mente humana. Es como que usted se vaya ahorita a predicar, qué sé yo, a Arabia. A ver, esa gente es que no lo dejan ni llegar cuando de una vez lo van pero bajando. ¿Sí? Y eso era lo que tenía que enfrentar Jonás. Y Jonás no le creía al Señor que él tenía que ir a hacer eso. ¿Cómo lo iba a ir a hacer si esa gente era mala? O sea, el que se desembarcaba y lo iban era pero matando. Y sin embargo pasa toda esa situación de Jonás con el cuento de la ballena, bueno, con esa figura literaria, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué tiene que hacer Jonás? Ir a cumplir su misión. Ir a cumplir su misión en Nínive, en la ciudad a la que él no quería ir. Y, oh sorpresa, ¿qué pasa? Que con 2 o 3 cositas que dijo, hasta el rey se despojó, dice. Hasta el rey se despojó
de su manto real. O sea, ¿cómo sería esa predicación llena del Espíritu Santo? Que llegó a oídos del rey y dice que se despojó de su manto real y que de ahí para abajo hicieron ayuno hasta los animales. Imagínense usted la respuesta y cómo quedaría la cara de Jonás cuando se dio cuenta de eso, es decir, el que manda y rige los destinos siempre es el Señor. No es la voluntad del hombre la que se cumple. Tarde o temprano se cumple la voluntad de Dios. ¿Sí? Y vuelve otra vez el Salmo 51. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. El Evangelio entonces dicen que alrededor de Jesús, muchos pidiendo signos. Uy, eso sí que está de moda. Un padrecito que aparece en cualquier lado y todos, y que yo sano, y que yo hago, y que yo, a través del Señor, a través de mí, y hacen cosas y para allá y para acá, y entonces se queda la gente pegada de esas cosas, pegada de los signos, pegada de las cosas extraordinarias, y se le olvidan realmente por quién están aquí en la fe. ¿Quién es el que dirige y corrige sus vidas? Es el Señor Jesús. ¿Ya? Por eso dice ahí, se apiñaban alrededor de Jesús pidiendo signos. Y el Señor les dice, solo se les dará el signo de Jonás. Es decir, que permanecerá 3 días en el vientre de la ballena y resucitará. Morirá y resucitará. Y dice que incluso la reina de Saba, que vino a escuchar la sabiduría de Salomón, y que Jonás, que predicó la conversión a los ninivitas, ellos que finalmente creyeron en Jesús, van a ser quienes juzguen a todos estos que estaban aquí, dizque con Jesús. Porque no todo el que está alrededor de Jesús realmente está haciendo la voluntad de Dios. ¿Listo? Perdónenme que me extienda un poquito más y termino jueves y viernes para que podamos llegar al domingo así rápidamente, y les dejo la tarea. Les había pedido hace 8 días también que revisáramos estos temas para que ustedes pudieran ir llevando su propio camino, irse identificando. ¿Ustedes quiénes son? ¿Los que están alrededor de Jesús pidiendo signos? ¿O los que están realmente atendiendo a la sabiduría divina, que es Cristo mismo? ¿O son ustedes los que están predicando la conversión porque le creen al Señor, que el Señor hace la obra? ¿Sí? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi punto? O sea, ¿cuál de estos personajes soy yo? Para eso es la lección divina. El jueves 25, entonces, teníamos otro ejemplo de oración totalmente abandonada en Dios, y era el ejemplo de Esther. Esther era una mujer que estaba en este momento, era presa política, digamos, era una presa política del imperio persa. Una mujer hermosa de la que había quedado prendado el rey de Persia, ¿sí? Y las invito a que por favor lean esa oración, porque hay muchas cosas puntuales que hacen esa oración, un modelo de oración precioso para esta época de Cuaresma. Dice, lo primero que hizo fue que se refugió en el Señor, se postró delante del Señor, suplicó la ayuda del Señor, reconoció delante del Señor su total dependencia de Dios, y sabía que estaba en peligro, y eso es lo que le expresa al Señor. He escuchado en los libros de los antepasados, o sea, lo que ella había estado leyendo, ¿de qué? De su palabra, o sea, de estos libros del Antiguo Testamento. Por eso ella ora con un corazón puro, con un corazón humillado, porque reconoce la grandeza de Dios. Pero ¿por qué? Miren lo que dice ahí, está clarito. Léanle el texto, lean el texto. Así como dice el padre Fidel, lean la Biblia. Eso está ahí, no me lo he inventado yo, está en la Biblia. ¿Sí? En el capítulo 4 del libro de Esther. ¿Sí? Dice, he escuchado en los libros de los antepasados, ¿sí? Tú libras a los que cumplen con tu voluntad.
Eso era lo que ella había escuchado, que si ella cumplía la voluntad de Dios, no está diciendo los preceptos, está hablando de la voluntad de Dios, entonces será favorecida y será liberada. Ora por tu opresor y por tu enemigo. Esa es como la imagen, porque ella ora por ella misma, pero ora por el hombre que va a hacerle, o sea, de ella depende, no solamente la vida de ella, sino la vida de su pueblo. ¿Ya? Entonces, ella tiene que enfrentar una situación con ese rey, tiene que hablar con ese rey y no sabe cómo lo va a enfrentar. Entonces le pide el auxilio a Dios para que sea Él quien hable en ella a esa persona, ¿sí? Y por eso el Salmo dice, cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Y viene a complementarse con el Evangelio que dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. El Padre siempre está atento a través de su Hijo, ¿sí? Y siempre está buscando que nuestros corazones estén en continuo transformarse. El viernes 26 ayer veíamos la lectura de Ezequiel y entonces hablaba de dos cosas. Si el malvado se convierte y cumple los preceptos y practica la justicia, vivirá. Si los malvados recapacitan y se convierten, vivirán. Y ese vivirán implica o hace referencia a lo que hablaba Julita, la promesa de salvación. ¿Sí ves? Entonces, el problema no es ser malo. Claro que sí es un problema, pero digamos que no es el mayor problema. El problema es que aún siendo malo, si yo me convierto, si yo hago un camino de obediencia, de cumplir con las normas del Señor, pero no cumplirlas por temor o por miedo, sino sabiendo que esas propuestas que Él me hace de cumplir sus mandamientos es para evitarme daños mayores a mí y a mis hermanos. Entonces, desde esa perspectiva es que yo tengo que asumir el cumplimiento de los preceptos, ¿ya? Y ahí entonces, como fruto de eso, se practica la justicia y hay vida en mi corazón, hay vida en mi alma y hay vida en todo mi ser. ¿Ve? Si recapacita y se convierte, entonces vivirá. Así cierra a grandes rasgos o como una, ¿cómo decirlo? Como un clic, como un lema, no, como un lema, no. Como una idea grande, para mí sería eso, esos dos puntos. No importa que tú seas malvado, pero conviértete, cumple los preceptos, practica la justicia. Recapacitas y te conviertes, siempre vivirás, porque siempre estarás volviendo nuevamente a Dios. El Salmo nos dice, si llevas cuentas de los delitos de Señor, ¿quién podrá resistir? Y ya desembocamos mañana como una invitación a que ustedes hoy revisen el texto del Génesis 22, ¿no es cierto? Porque dice, estamos hablando en ese texto del momento en el que Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Es el sacrificio de Abraham. Entonces, pónganle mucho cuidado a una frase muy hermosa que dice, no te has reservado a tu hijo único. Eso fue lo que, y se lo repite dos veces en el mismo texto. No te has reservado a tu hijo, a tu único hijo, se lo dice las dos veces igual. Es decir, que para Abraham era más importante cumplir la voluntad de Dios que no cumplir con lo que él quería que hiciera, que era entregarle al único hijo y además el hijo que iba a cumplir con la promesa de alianza que él le había hecho. Entonces, fíjense que la respuesta que le da Abraham al niño, cuando le pregunta dónde está el cabrito para el sacrificio, le dice, Dios proveerá. Es la confianza de Abraham en que el Señor, si le estaba pidiendo eso, era porque así tenía que ser. Punto. No porque no le doliera como papá. Bueno. Y desembocamos en la transfiguración del Señor. El Evangelio nos va a hablar mañana de la transfiguración, ¿no es cierto? Como si ustedes se van dando cuenta, fíjense que hay solamente tres
relatos, digamos, en los que siempre lo van a acompañar 3 testigos que para mí son como privilegiados en este tema, eran como los más cercanos, no sé por qué todavía, a Jesús, y eran Pedro, Santiago y Juan. No sé si tenía que ver con que ellos de pronto espiritualmente estaban más cerca o había más como cercanía, más identificación, más feeling, ¿no? Tal vez podría ser eso. Pero lo que el Señor hace con ellos 3 en esos 3 momentos, uno es cuando resucita a la hija de Jairo. Están los 3. Le dice, caminen, me acompañan, y siempre los llama a ellos, caminen, me acompañan los 3. El otro texto es la agonía en el Getsemaní. También son los 3, o sea, están con todos, pero a ellos se los lleva más adelante y siempre que los acompañe, como que él confiaba, como que su fuerza era mayor espiritual. Y en la transfiguración. Esos 3 textos en el Nuevo Testamento, Jesús llama a estos 3 personajes para que lo acompañen y los convierte como en esos testigos de esos momentos fuertes, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense que ellos pueden ser, por ejemplo, en el Getsemaní, son testigos de esa vivencia de la soledad de Cristo y de la intimidad con el Padre. Ellos por eso pueden dar testimonio en los escritos, ¿ya? ¿Dónde sucede este hecho? En el monte Tabor. El monte Tabor es el monte más alto que existe en todo Israel. Casi llega a los 400 metros de altura. ¿Cuántos tiene el de Caraguata? ¿Cuántos metros tiene el cerro de Caraguata? ¿Idea? Les dejo la tarea y me cuentan en la próxima clase. Pero revisen un poco ese tema porque es bien importante. ¿Qué significa Tabor? Significa cerca de la luz. El nombre en hebreo significa cerca de la luz. ¿Ya? Y me gustaría que compararan los 3 textos. Para la próxima queda como de tarea eso. Comparar los 3 textos, el mismo episodio en los 3 textos, en el de Mateo, en el de Lucas y en el de Marcos. Bueno, ¿cómo expresan la percepción de la transfiguración cada uno de ellos? ¿Cómo lo ven en ese momento? ¿Cómo lo narran en el texto? ¿Cómo vieron a ese Jesús? ¿Ya? Sí, señora. Bueno, y revisar un poco mañana, a ver esa parte para no demorarlas más. Pero era importante que miráramos este camino y que de pronto si tomaron alguna nota, pues esta semana esas noticas les puedan servir para ir buscando en ustedes mismas, en todo esto, cuál es el camino que están eligiendo, qué camino están tomando, cómo están haciendo ese camino de Cuaresma en lo que nos resta. No lo desaprovechen, no lo desaprovechen. Bueno, vamos a dar gracias al Señor. ¿Preguntas, inquietudes? Perdón, doctora Norita. Sí. Qué pena, es que como el internet se me dañó, entonces no había podido entrar. Su merced me podría hacer el favor de decirme las citas de Mateo, de Lucas y Marcos, ¿cuáles son? Qué pena. Esa es la tarea. Vamos a aprender a buscar. Yo las tengo y las puedo dar, pero quiero que ustedes las busquen. Porque de la transfiguración, ¿sí? De la transfiguración. Buscando también van a encontrarse con cosas. Miren un poquito qué estaba pasando, cómo narran ellos los hechos, pero específicamente me gustaría que fuéramos muy finos en la percepción, o sea, cómo narra Mateo, cómo narra Lucas y cómo narra Marcos su experiencia de la transfiguración, cómo ven a Jesús en la transfiguración, bueno, cómo describe cada uno de ellos la transfiguración, cómo la percibe. Bueno. Bueno, sí, señora. Vale, entonces así quedamos. Vamos a darle gracias al Señor por este ratico, por este momento. Me disculpan si de pronto fui un poco fuerte al comienzo, pero creo que a veces me siento como
como sola aquí en este lado y que allá no hay mucha recepción. Entonces, me gustaría saber también que ustedes expresaran en algún momento la próxima semana, lo piensen muy bien, si esto realmente pues les está sirviendo, les está dejando algo o realmente pues no. ¿De acuerdo? Mamita María, gracias por estarnos acompañando, gracias por estar abrazándonos con tu manto, gracias por tu compañía, por traer a tu santo y divino esposo, el Espíritu Santo, a acompañarnos en esta noche, a instruirnos. Gracias por tu divino Hijo, gracias por decir sí, Madre, para que Él pudiera estar en medio de nosotros y pudiera alcanzar para nosotros la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y la gran promesa, cumplir la gran promesa de alianza que tiene con todos nosotros, que es la salvación. Nos acogemos a ti, Madrecita Santa, en esta noche, diciéndote: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos cubrimos y nos sellamos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues una feliz noche, una feliz semana, que ojalá pues puedan revisar los textos ya. Yo les hice un resumen. La idea era haber compartido con ustedes un poco la experiencia de cada día, pero bueno, pues lo que hice fue como un resumen de todo lo que para mí había sido la experiencia y el camino de esta semana. Entonces, de pronto la otra semana pudiéramos trabajar un poco sobre eso e ir clarificando dudas, inquietudes, vayan sacando preguntas, vayan mirando y las tratamos de resolver aquí el próximo sábado. Bueno. Bueno, Vale. Gracias. Un abrazo para Muchísimas todas, un gracias. feliz descanso, un feliz domingo e inicio de semana. Bueno. gracias, doctora. Gracias, señora. Muchas gracias, doña Nora. Vale. Gracias, doctora Norita. Feliz noche Que para pasen todos. feliz noche. Igualmente, que Dios las bendiga. Que descansen. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias, doctora Norita, y santa noche para todas. Igualmente. Gracias. que estés Adiós. bien, adiós.